Amén. Como decíamos antes, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen Cristo viene? Amén. Era así antes. Vamos a leer, hermano, una porción bíblica. Jonás, capítulo 2. Los muchachos la van a estar colocando ahí en la pantalla porque yo tengo una versión que posiblemente ustedes no la tengan a mano. Como siempre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia invoqué a Jehová, y él me respondió. Del vientre del Seol pedí socorro, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Me dije: desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y cuando la tierra echaba sus cerrojos para siempre sobre mí, tú, oh Dios mío, sacaste la fosa de mi vida. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santa casa. Los que siguen la vanidad de sus ídolos se alejan de su misericordia, pero yo ofreceré sacrificio de alabanza. Cumpliré lo prometido. La salvación es de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Dios le dio orden. Hay una canción que a mí me gusta. No me la sé tanto, pero me gusta mucho. Vamos a ver si los muchachos me ayudan. Dice así: en mi angustia clamé a ti. Yo sé que usted se la sabe, ¿verdad? No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene frontera. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Amén. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Yo siempre digo esa palabra. Los propósitos de Dios no mueren. Amén. Los propósitos de Dios, los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros no mueren. Amén. Permanecen. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es un propósito? Bueno, lo definen como
un objetivo, la intención que tienes de alcanzar algo en específico. Es aquello que te motiva a llevar a cabo cierta acción o reto. No solo te genera satisfacción el hecho de materializarlo, sino todo el proceso que experimenta al perseguir ese propósito. Cuando nosotros identificamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, nosotros empezamos a perseguir ese propósito. Amén. Y nos llena de satisfacción, pero también nos llena de mucha duda. Y tenemos muchas dificultades y muchos problemas cuando nosotros empezamos a perseguir el propósito que Dios tiene en nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Nadie aquí está de más. Amén. Nadie está aquí puesto como si fuera una postalita. Todo el que está aquí tiene un propósito. Amén. Posiblemente usted ha dicho o se ha preguntado: Dios, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué tú quieres conmigo? Amén. ¿Por qué tú me trajiste aquí? Yo no veo que tú estás hablando y me estás diciendo por qué, cuál es el motivo por el cual yo estoy aquí. En algún momento el Señor te lo va a revelar. Amén. En algún momento Dios te va a decir por qué tú estás en esta casa, en este lugar. Amén. No se sienta, al menos porque usted ve a algunos muchachos que cantan, que danzan, que tocan algún instrumento. No se tenga al menos por eso. Para cada uno hay algo que Dios planificó desde la eternidad. No fue ayer, ni fue cuando te convertiste, cuando tú viniste a esta casa. Desde la eternidad los propósitos de Dios fueron diseñados. Tu propósito fue diseñado desde la eternidad. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, en un momento el Señor tuvo una conversación, hizo un llamado a un profeta. El profeta Jeremías. Amén. Al profeta Jeremías, Dios lo llamó y Jeremías tenía dudas cuando Dios lo llama. Porque él era un muchacho, según él dice. Él era una persona sin experiencia, como muchos de los que estamos aquí cuando llegamos, que no sabíamos ni tener una lectura bíblica. Amén. El Señor llama a Jeremías en el primer capítulo de ese libro. En el versículo 4, Dios le dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Entonces dije: oh Adonai Jehová, he aquí, no sé hablar porque yo soy joven. Pero me dijo: no diga soy joven, donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mandes dirás. Antes de Jeremías formarse, ya Dios lo había escogido para profeta. Ya Dios tenía diseñado cuál era su plan. Y así mismo para cada uno de nosotros.
Ahora, mientras nosotros vamos camino hacia el propósito de Dios, habrán muchas vicisitudes. Habrá momentos muy difíciles, momentos de dificultades. Porque Dios le dijo a Jeremías: yo te llamo como profeta a las naciones, pero no le dijo a Jeremías el sufrimiento que él iba a sentir cumpliendo los propósitos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted lea Jeremías, lea Lamentaciones y usted se va a dar cuenta de todas las vicisitudes que Jeremías pasó. Amén. Y esto de que es desde el vientre, es decir que yo lo entiendo así, no sé si usted lo entiende de esa forma. Es que el plan o los propósitos de Dios están diseñados. Amén. Ya, desde el principio, desde la eternidad. Entonces, Dios te escoge a ti porque Él te dio la capacidad para cumplir con ese propósito que Él había diseñado. Recuerde a David cuando en el Salmo le dice: mi embrión vieron y tú tenías escrito todo, parafraseando, todo lo que iba a suceder en mi caminar aquí en la tierra. Ya tú habías diseñado todo lo que yo iba a hacer aquí en la tierra. Y usted conoce toda la vida de David que está redactada en la Biblia. Cada uno de nosotros la conocemos. David fue ungido rey, pero Dios no le dijo a David que él iba a llegar al palacio como sirviente. Tampoco Dios le dijo a David que él se iba a enfrentar a Goliat. Amén. Y nosotros lo vemos como algo sencillo. David monta a Goliat, gloria a Dios. Amén. Pero no fue fácil para un muchacho tener que enfrentarse a un gigante. Ahora, algo que te voy a decir es que si David no mata a Goliat, no llega a ser rey. ¿Por qué David mató a Goliat? ¿Por qué David llegó a ser rey? Porque los propósitos de Dios no mueren. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso David mató a Goliat. Y ya yo haciendo relectura, dije, pero mira, ahora yo estoy viendo a Goliat como la prueba de David para él ser rey. Porque Dios había ungido a David como rey, lo había escogido, pero el pueblo no tenía a David certificado como futuro rey. David tenía que demostrar que él tenía la capacidad de ser rey del pueblo de Israel. Y la primera señal que le dio David al pueblo fue matar a Goliat. La primera prueba de David fue eliminar a Goliat. Mientras caminas hacia el propósito de Dios, habrán pruebas y habrán dificultades y hay que vencerla. Amén.
Algunas costarán más que otras, pero hay que vencerla. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque todo eso está escrito. ¿Y dónde está escrito? Yo me hice esa pregunta y me enseñaron que la pregunta que tú le haces al texto, el texto te la responde. Yo haciéndome esa pregunta, yo descubrí que en Apocalipsis hay varios libros. Hay varios libros. Si usted lee Apocalipsis, el escritor dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Sí o no? En este tiempo, hoy, nosotros diríamos, un archivo fue abierto y otro archivo fue abierto. ¿Entendieron? ¿Y qué hay en esos archivos hoy? En uno, eso soy yo, están escritos los propósitos de Dios. Todos los propósitos que Dios tenía contigo están escritos. Y en el otro está escrito todo lo que tú hiciste aquí en la tierra, dentro del propósito de Dios y fuera del propósito de Dios. Ahí está todo diseñado. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas veces nosotros, como David, no sabemos bien lo que nosotros tenemos en la mano. Amén. Yo no me refiero cuando David estaba peleando con Goliat, no me refiero a eso porque él sabía que él estaba armado. Amén. Sino en el sentido que Dios nos da algo y nosotros, bueno, no le damos el carácter que tenemos que darle porque a veces hasta dudamos que si es Dios que nos lo está dando. Amén. Lo interesante es usted saber y descubrir cuál es el propósito de Dios en su vida y usted cumplir con ese propósito. Porque yo me he dado cuenta que el que cumple con el propósito de Dios es recompensado. Amén. Todo el que cumple el propósito de Dios no se va en blanco. Amén. Hay recompensa a pesar de que en el camino hayan desierto. Amén. Pero al final del camino está la recompensa. A los hebreos cuando los sacaron de Egipto no les dijeron que ellos iban a pasar a coger lucha en el desierto. ¿Verdad? ¿Y cuál era el propósito de Dios? Darle una tierra. Amén. La tierra que fluye leche y miel. Pero antes de llegar a esa tierra, ellos no les dijeron que iban a estar cogiendo lucha en el desierto. Amén. Amén. Posiblemente si tú no coges lucha en el desierto, tú no valoras lo que Dios ha puesto en tu mano. Amén. Para valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros cogemos lucha. Dios está con su pueblo. Dios está con cada uno de nosotros. Nosotros leímos el libro de Jonás, capítulo 2. Este libro también nosotros lo conocemos. El domingo pasado, creo, el mensaje del primer servicio estuvo basado en ese libro. Amén. Algunos ya ni se acuerdan. El antepasado fue. El antepasado. No se acuerdan ya. El pastor, el esposo de la hermana, predicó sobre el libro de Jonás. Dios tenía propósito con la ciudad de Nínive. Mire, y no eran buenas cosas. Amén. Pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Verdad?
Que nadie se pierda. Porque Dios no nos creó a nosotros para que nosotros nos perdamos, ¿verdad? Sino para que nosotros seamos salvos. Amén. Y a pesar de él ver la situación por la cual, por todas las cosas que hacía Nínive, y él le dice a Jonás que habían llegado ya hasta su presencia, él le dio una encomienda a Jonás. ¿Cuál fue la encomienda que Dios le dio a Jonás? Ir a Nínive y predicar el evangelio de salvación, si fuera hoy. Amén. Predicarle a Nínive que se arrepientan. Y si no lo hacían, entonces vendrían los juicios. ¿Qué hace Jonás? Nosotros los leímos. Intenta, no es que huyó, intenta huir de la presencia de Dios para no cumplir con el propósito de Dios, con lo que Dios le había encomendado a él, y para que no se cumpliera lo que Dios había diseñado para Nínive. Amén. La Biblia dice que Jonás subió a una barca y vino una tormenta. Y se dieron cuenta que era él lo dijo que era por él. Y lo tiran al agua. Y cuando lo tiran o lo lanzan al agua, viene un pez y se traga a Jonás. Alabado sea el nombre de Cristo. La prueba de Jonás para cumplir con el propósito de Dios, el pez. El momento de turbulencia en nuestras vidas es el pez que se tragó a Jonás. Las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos cada día es el pez que se tragó a Jonás. Porque muchas veces nosotros en este vivir nos sentimos igual que Jonás, atrapado por las pruebas, atrapado por las dificultades, atrapado por los problemas. Dios tiene un propósito contigo. A pesar de tu experiencia amarga, Dios tiene propósito contigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Tomemos el ejemplo de Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Empezó a quejarse. Jonás empezó a quejarse, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mientras estaba pasando por esa prueba, esa era la prueba, dentro del pez, empezó a quejarse Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Oró al Dios omnipotente. Oró al Dios de gloria. Oró al gran yo soy. Oró al león de la tribu de Judá. Oró a quien podía librarlo de esa situación. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando él oró, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Jonás? Amén. ¿Qué hizo el pez? Soltó a Jonás. ¿Qué harán las pruebas y las dificultades con nosotros cuando nosotros nos decidamos a orar de verdad?
podrán las pruebas y las dificultades con nosotros cuando nosotros verdaderamente decidamos clamar al Dios de gloria. La Biblia dice que el pez vomitó a Jonás. Y asimismo las pruebas tienen que vomitar al pueblo de Dios. Las dificultades tienen que soltar al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros clamamos a Dios, las cadenas se rompen. Amén. Ahora, cuando las cadenas se rompan, no nos quedemos nosotros como yo vi un perrito que lo tenían en lo estaban vendiendo en una veterinaria y nadie lo compró mientras era pequeño. Y el perro creció y se crió en ese cuadrito en la veterinaria. Como eran caros, son caros esos perros cuando están pequeños, pero después de adulto, nadie compra un perro de adulto, ¿verdad? Porque alguien lo compró. Y cuando lo compró y lo llevó a la casa y lo soltó, el perrito no se movía. ¿Por qué no se movía? Porque en su cerebro, para él estaba continuaba encerrado. Cuando Dios te rompa, cuando las cadenas se rompan, muévete como libre, no siga moviéndote como encadenado o encadenada. Cuando Dios abrió el mar para que el pueblo pasara, el pueblo no se quedó parado. ¿Qué hizo el pueblo? Caminó. Si Dios abre el mar es para que tú y yo caminemos. Amén. Porque muchas veces Dios nos quita las pruebas y nosotros no nos damos cuenta porque seguimos con las quejas y las cuestiones, porque ya estamos acostumbrados. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ya hace tiempo que esa prueba nos vomitó. Lo que pasa es que después que la prueba nos vomita, ¿saben? Tenemos que ir a cumplir con el propósito de Dios. Y es posible que algunos prefieran quedarse con sus pruebas para no cumplir con el propósito de Dios. Hay que cumplir con el propósito de Dios. Usted fue diseñado con esa capacidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cada uno tenemos propósitos distintos. Por eso usted ve que cada uno hace cosas diferentes. Amén. La Biblia dice: hay diversidad de dones, ¿verdad? Aquí hay para todos. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, imagínese usted que en un lenguaje llano de nosotros, Dios podía soltar a Jonás en banda, como dice. ¿Sí o no? Él podía soltar en banda y mandar a otra gente. Pero el propósito era de Jonás. Era Jonás que tenía que ir. Porque Dios había diseñado en la eternidad que a quien le tocaba era Jonás. Y quien tenía la capacidad de caminar todo Nínive era Jonás. Por eso Dios no soltó a Jonás en banda. Dijo: no, a ti es que te toca. Y como a ti te toca, donde quiera que tú te metas, yo te voy a sacar del lugar donde tú estés. Y Dios tiene su mecanismo que no le pide permiso a nadie. Amén.
Dios no le pide permiso ni le pide sugerencia a nadie. Simplemente Dios hace lo que tiene que hacer y punto. Para que se cumpla lo que Él diseñó en la eternidad para ti. Piénselo. Pero cuando Elías se creía la última Coca-Cola del desierto, ey, cuidado. Ey, cuidado. No te vayas a creer que tú eres tú. ¿Cuántos hay que no han doblado sus rodillas? ¿Cuántos eran? 7. Profeta era, profeta, que no era de que miembro de la iglesia, nada más profeta, que no habían doblado sus rodillas. Imagínense en el tiempo de Jonás, ¿cuántos habían? Si en el tiempo de Elías habían 7, miren, en el tiempo de Jonás, ¿cuántos habían? Déjame, está bien, tranquilo. A ti es que te toca. El propósito de Dios que Dios diseñó para ti es tuyo. No es de nadie más. Es tuyo. Una vez alguien se me acercó que era de esta iglesia y me dijo: yo siento la necesidad de predicar y yo invito a los muchachos y no van y esto. Y yo le dije: el llamado es tuyo. Uno siempre busca apoyo y a esa persona le gustaba predicar en la calle y evangelizar. Y llamaba a unos muchachos de aquí. Y los muchachos a veces iban, a veces no iban. Aparecían, a veces no aparecían. Y un día desesperada me preguntó: ¿qué pasa? Y yo dije que el llamado no es de ellos. Es tu llamado. En tu hombro que está. Eso fue diseñado para ti. Y como fue diseñado para ti, tú tienes que cargarlo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque los propósitos de Dios no mueren. Permanecen. Amén. Desde que Dios diseñó ese propósito, imagínense que Dios diseñó ese propósito desde la eternidad, hace muchísimo. Y lo puso sobre tus hombros tanto tiempo, y ahora que uno, ¿verdad? Cogiéndolo chilling, como dicen. Es tuyo y tiene que cargar con él. David enfrentó su prueba y la venció. Jonás enfrentó su prueba y Dios tuvo misericordia de él. Nosotros también tenemos que enfrentar nuestra prueba, que Dios tendrá misericordia de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora, si usted quiere, usted se le manda el propósito de Dios, que lo va a traer así mismo. Todo el que quiera huir del propósito de Dios, que huya. Dios lo trae con un deumeno, pero lo trae. Y yo sé que mucha gente aquí está viviendo situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, porque se ha dispuesto a cumplir con el propósito de Dios. Viviendo escasez, porque decidió cumplir con el propósito de Dios. Con oferta por ahí que le puede ir bien, pero al decidir cumplir con el propósito de Dios, sabe que no se puede meter en eso. Alabado sea el nombre de Cristo. Pasaremos mucho por la causa de Cristo. Pero como Él venció, también nosotros venceremos.
porque nosotros somos hijos de Él. Propiedad de Dios somos. Y tenemos un sello que dice propiedad privada. Propiedad privada. Alabado sea el nombre de Cristo. Le invito, iglesia, que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, nos acordemos de Jonás. De Jonás dentro del pez. Amén. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás dentro del pez? Que nosotros podamos tener esa misma reacción cuando estemos viviendo momentos de dificultades. Cuando nosotros veamos que el camino se pone oscuro. Porque yo me imagino que Jonás dentro de ese pez ahí no había luz. Eso estaba oscuro. Amén. Y él habla de que las algas o sea, yo entendería que la comida que se comía el pez, esa comida, él estaba enredado en eso allá adentro. Imagínese usted. Y así mismo posiblemente muchos de nosotros nos sintamos, ¿verdad? A veces que no salimos de una, ¿verdad que sí? O que salimos de una hoy y ya estamos en otra mañana. Jehová, ¿qué es lo que está pasando? En mi angustia clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Como Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así yo quiero adorarte. Amén. Y sabemos que todo va a estar bien. Que al final todo va a estar bien. Porque Él nos ha prometido muchas cosas bellas, hermosas en este caminar. Pero para disfrutar de todas esas cosas, siempre, porque recuerde que el enemigo, él estaba allá donde Dios. ¿Sí o no? Él sabe lo que hay allá al lado de Dios. ¿Ah? Y ahora a nosotros nos toca disfrutar de lo que Dios tiene allá. Por eso nos pone las trabas y las trampas para nosotros no llegar allá. Amén. Y como dice el pastor, Dios nos tira la toalla. En los momentos difíciles Dios nos tira la toalla. En los momentos de dificultad Dios nos tira la toalla. En los momentos de problemas Dios nos tira la toalla. Porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y como gigante Él nos defiende. Alabado sea el nombre de Cristo. Como gigante nuestro Dios nos defiende. Como todopoderoso nuestro Dios nos defiende. Como el gran yo soy nuestro Dios nos defiende. Y como tuvo con Jonás en el pez, así mismo está con cada uno de nosotros. El salmista dijo, como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová está alrededor de nosotros desde ahora y para siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. Siempre está pendiente. Aunque nosotros creamos que Dios está lejos, Dios está cerca.
Cantábamos un coro antes, a Fabio le gusta mucho, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y si Él cuidó al pueblo de Israel, que le colocaba columna de nube en el día para que el sol no lo quemara, mientras ellos se dirigían hacia lo que Dios le había prometido, y de noche columna de fuego que les calentaba y le alumbraba, así mismo sobre nosotros y nuestro alrededor habrán columna de nubes y columna de fuego en el momento que nosotros las necesitemos. Alabado sea el nombre de Cristo, que necesitemos esa protección especial de Dios. Él estará con nosotros derramando su presencia, su columna de nube y su columna de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y posiblemente ellos ni cuenta se daban que estaba la columna de Dios ahí. No se daban cuenta, pero dejaban de sentir el sol. Amén. Muchas veces estamos pasando algunas situaciones y no vemos a Dios, pero Dios es el que está resolviendo. Y nos fue bien en tal sitio. Era Dios moviéndose en ese lugar para que te vaya bien. Y en tal lugar 20 gente tuvieron dificultades. Yo llegué y resolví inmediatamente. Es Dios que está ahí abriendo paso para que. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Los propósitos de Dios con cada uno de nosotros no mueren, permanecen. Amén. No nos desanimemos. No tratemos de escondernos o de huir de la presencia de Dios como lo intentó Jonás. Eso es imposible. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a seguir adelante cumpliendo con el propósito de Dios aquí en la tierra, para mañana tener la recompensa de la vida eterna. Recuerda que habrá una fiesta. Algunos teólogos la interpretan como la fiesta de los galardones. ¿Qué le dicen, verdad, pastor? La fiesta de los galardones. Y ahí va a haber gente que le van a estar entregando muchísimas cosas, ¿verdad? Y aparentemente entre esos regalos y esas cosas que yo no sé lo que son, pero me imagino que van a ser según lo que usted hizo aquí. Según lo que Dios te dio. Es como los talentos, te dieron 1, te dieron 5, te voy a dar 5 más, porque 5 más porque tú lo multiplicaste. Pero si te dan 1 y tú lo escondes, ya sabes cuál es lo que te va a tocar. Entonces aparentemente allá habrá una fiesta de galardones donde nosotros, además de ser salvos, seremos premiados con algunas cosas. Amén. Vamos a ser premiados dependiendo de, me imagino, de como si fueran calificación. Algunos sacaron 80, cogieron su examen, sacaron 80, otros sacaron 90, otros sacaron 100 y así por el estilo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a ponerlo de pies, hermanos.